Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos y hermanas, que pertenecemos a la Iglesia Antioquía en la ciudad de Metepec, y también a todos los que de diferentes lugares del mundo y de la República se están conectando con nosotros en este momento. Agradecemos su atención y daremos inicio con nuestra reunión de enseñanza del día de hoy. La enseñanza que venimos dando de hace unos meses hacia acá se llama El mensaje de Jesucristo a su iglesia. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Señor Jesús, en estos momentos ponemos en tus manos este tiempo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que tome la dirección y la guianza en estos momentos, para que fluya el poder de tu palabra, para que venga la revelación y para que todo lo que quiera interponerse, Señor, no pueda prevalecer. Declaramos que en este momento estamos preparados para escuchar tu palabra, como dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que en estos momentos declaramos que nuestro corazón está abierto, listo, preparado para poder atender a la palabra del día de hoy. Aprovechamos esta oración para pedir por la salud del mundo, para pedir por la sanidad de la tierra. Estamos orando para que esta pandemia que ha venido a crear dolor, lágrimas, alarma al mundo, sea derribada por tu presencia, Señor. Tú eres el único que tienes el poder de venir y decir basta, de decir se acabó, de decir hasta aquí. Así que en tus manos dejamos al mundo, en tus manos dejamos esta situación y confiamos, Señor, que pronto, muy pronto, tú vencerás esta situación. Mas, sin embargo, no se haga lo que creemos y pedimos, sino cúmplase tu voluntad, porque por algo estás permitiendo todas estas cosas. Solamente te pedimos, Señor, que en medio de la ira recuerdes que eres misericordioso. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Como veníamos enseñando, amados hermanos y hermanas y amigos que nos están mirando, hace tiempo venimos hablando acerca de esta enseñanza que es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Este mensaje está basado en el mensaje que Jesucristo dejó a las 7 iglesias de Asia por medio de la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos. Estábamos viendo a la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que de alguna manera estamos estudiando, y hoy vamos a concluir con los últimos 2 versículos, que son el versículo 16 y 17 de esta enseñanza. Pero para que podamos entender el contexto de lo que estamos viendo, les voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, y voy a dar lectura a partir del verso 14. Dice así la palabra. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, verso 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Realmente, a la luz de estas escrituras, nos damos cuenta que Jesucristo no le está diciendo a esta iglesia que están involucrados en esos asuntos de los Nicolaitas, ni mucho menos de la doctrina de Balaam. Simplemente les está diciendo: ustedes tienen ahí a los que retienen tal doctrina, y también les está diciendo: tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. El problema era que estaban tolerando. La iglesia había vuelto tolerante de las diferentes doctrinas, de las diferentes formas de enseñanza, y eso es lo que el Señor Jesucristo en este momento les está recriminando. Jesús se opone a cualquiera que dentro de sus iglesias promueva una actitud tolerante hacia el pecado. Es importante que nosotros, como iglesia de Jesucristo, debemos estar muy atentos de las actitudes, de las situaciones, de las enseñanzas, de las personas que están en nuestras congregaciones, para darnos cuenta realmente si están atendiendo a la sana doctrina. La doctrina apostólica, la doctrina que los apóstoles de Jesucristo dejaron escritas en las Sagradas Escrituras, y que nosotros tengamos el cuidado de que no se distorsione.
Vamos a ver un ejemplo en una de las iglesias en las que Pablo ministraba y que era una de las grandes iglesias de aquel entonces, que era la iglesia de Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso, de los versos 1 al 2, vamos a buscar Corintios 5, versos del 1 al 2, primera de Corintios. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo les está diciendo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está tratando de poner orden en la iglesia de Corinto, ya que ellos estaban empezando a tolerar actitudes, situaciones que la palabra marcaba perfectamente como pecaminosas. De alguna manera nos damos cuenta que en esta época tal parece que está sucediendo lo mismo. Hay una franca tolerancia a muchas situaciones en pro de no tener que bajar la membresía de la iglesia. Por esa razón se permiten algunas cosas y eso no está bien a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros debemos de estar sometidos a lo que la Escritura y la palabra enseña. Al igual que los dirigentes de Corinto, se niegan a lamentarse por la contaminación del pueblo de Dios a medida que se asemejan más y más a la sociedad en que viven. El Señor a su iglesia la ha invitado a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque cualquiera que ama al mundo, dice la Escritura, se constituye en enemigo de Dios. Es muy importante, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo y lo que está pasando en el mundo nos debe dar a entender que hay una situación en la que el Señor quiere poner orden en su iglesia. Y por eso estas cosas que estamos viviendo y que están pasando tienen que ver mucho con la forma en que nosotros hemos permitido que algunas cosas en la iglesia se toleren, algunas doctrinas, algunos malos ejemplos, y simplemente por no querer venir y establecer la disciplina que debería de existir en la iglesia. El problema de todo esto es que al tolerarlo, esto viene a convertirse en un mal ejemplo para los demás creyentes. Por eso el apóstol Pablo le estaba instando a la iglesia que debería de cambiar su actitud en relación a la tolerancia que estaban teniendo ante estos actos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Ellos se sentían ya satisfechos de sí mismos. Esos dirigentes admiten el pecado debido a que vivimos en tiempos modernos, dicen ellos, y no debemos criticar a nadie. Esa es otra de las situaciones que no tienen nada que ver. Nosotros debemos de estar en este tiempo muy al cuidado de las situaciones que estamos viendo dentro de las iglesias. El hecho de señalar el pecado, el hecho de decir esto no está bien, no significa criticar a nadie. Al contrario, significa establecer el orden. Los verdaderos creyentes, como dice aquí la Escritura, son llamados a arrepentirse. Si nos regresamos al capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 16, el Señor claramente le está diciendo, por tanto, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el Señor no tolera eso. Porque el Señor no quiere que su iglesia sea contaminada. El Señor quiere que su iglesia se mantenga limpia, pura, diáfana, porque realmente de esas prácticas, de esas situaciones, fuimos sacados. Y de hecho, hoy en día, a veces se dice, bueno, es que Cristo ya me salvó, Cristo ya perdonó mis pecados, yo puedo vivir como quiera. Eso es una total y rotunda mentira. El Señor quiere que haya una santificación completa en todo nuestro ser. Por eso en la primera de Tesalonicenses, la palabra de Dios dice en el capítulo 5 que Él busca que nosotros seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y cuando dice irreprensibles está diciendo en espíritu, alma y cuerpo. Los tres elementos que conforman nuestro ser. Él promete, nuestro Señor Jesucristo, emprender una batalla contra estos malos hombres, los inmorales que se dicen ser creyentes, si no se arrepienten. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que estemos atendiendo el mensaje de Jesucristo a su iglesia en este tiempo, porque la palabra de Dios nos dice que el juicio va a comenzar
por su casa. Y nosotros, los que somos de su casa, tenemos que ser los primeros en venir al orden. Los primeros que tenemos que ser un ejemplo de las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina que se ha establecido en la palabra de Dios. Vamos aquí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, unas páginas adelante, vamos a leer lo que dice el verso número 15. Apocalipsis 19, 15. Dice así la palabra de Dios. De su boca, está hablando de Jesucristo, cuando venga a reinar, cuando sea su segunda venida, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso en estos postreros días en los cuales vemos más clara y contundentemente cumplidas las señales que preceden a la venida de Jesucristo por su iglesia, es menester y es necesario enfatizar el mensaje de arrepentimiento. Si nos damos cuenta, a las 7 iglesias de Asia, a 5 de ellas se les insta precisamente a arrepentirse. Vemos, ya estudiamos la iglesia de Éfeso y el mensaje fue de arrepentimiento. A la iglesia de Esmirna no se le pidió arrepentirse, pero a la iglesia de Pérgamo, lo estamos leyendo ahorita en el capítulo 2, verso 16, el Señor Jesucristo mismo dice, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Eso habla de que va a venir un juicio y el Señor no quiere que nosotros, su iglesia, participemos de ese juicio. Solo los que respetan a Dios y respetan su palabra serán capaces de atender al llamado. Los que se han acomodado a una vida religiosa o a una vida disipada, lo que mejor hacen es ofenderse y juzgan a quien les insta a ellos. Realmente nosotros tenemos que hablar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo para que las personas puedan venir y reconvenir su vida y poderla establecer bajo las normas de lo que está establecido en la palabra de Dios. Pasamos al verso 17 de Apocalipsis 2 y aquí vemos que el Señor repite lo que viene diciendo a las 2 iglesias anteriores, que es la de Éfeso y es la de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Es necesario que la iglesia despertemos en el oír y despertemos a la fe, despertemos a que la palabra de Dios, a la que nos guía el Espíritu Santo, nos lleve a un despertar, para que podamos realmente hacer un análisis en nuestra vida y poder reconvenir lo que no está bien, poder dirigir lo que anda por ahí de una manera disipada y podamos en este tiempo proceder al arrepentimiento de las malas prácticas, de las malas situaciones que ya debimos de haber dejado. Dice, al que venciere. Esto le habla a los vencedores. Esto le habla a aquel que realmente pelea con el poder del Espíritu, con el poder de la palabra, para vencer esos malos hábitos. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Los santos obedientes deberán oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que en este tiempo, a raíz de lo que está sucediendo, el Señor estará llamando la atención de su pueblo a la obediencia. Nosotros tenemos que volver a la obediencia, a hacer lo que a Dios le agrada. No lo que nosotros creemos, no lo que nosotros pensamos, no las cosas como nosotros decimos que deben de ser. No, el Señor en su palabra ha determinado cómo tienen que ser las situaciones. Así que tengamos oído atento, amados hermanos. Tengamos oído atento porque el Espíritu estará hablando, el Espíritu estará guiando, el Espíritu estará llevando nuestra vida a lo que de alguna manera tiene que ser el
cambio y la transformación. No podemos confiarnos de decir, es que yo conozco al Señor desde hace muchos años. Sí, el Señor no se sorprende por los años que le conozcas. Al Señor le sorprende el fruto que has dado durante todos esos años o el fruto que estés dando en este momento. Eso es lo que al Señor le sorprende. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo está ahí. Y precisamente como dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32, si me acompañan por favor a ese pasaje, Hechos 5, capítulo 5, verso 32, aquí dice una gran verdad que nosotros debemos de tener presente en nuestra vida cristiana. Dice, y nosotros, habla de los cristianos, habla del pueblo de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo ha sido dado, y también como nosotros, el Espíritu Santo, dice aquí la Escritura, es testigo de cómo nosotros debemos de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no, entonces no habría una diferencia. Si nosotros dijéramos, soy cristiano, pero sigo viviendo como vive el resto del mundo, entonces no hay una diferencia. Y por eso es que algunos han dicho que el cristianismo se ha convertido en una moda de este siglo. Y no, el cristianismo no es una moda. El cristianismo es un estilo de vida que se caracteriza por vivir como el Señor lo ha establecido. Como el Señor, con la guianza de su Espíritu Santo, nos ha dado. Por eso el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y nosotros tenemos que arrepentirnos para volver a la obediencia. Cada uno debemos escudriñar nuestro corazón y mirar en qué áreas de nuestra vida necesitamos esos cambios, esas transformaciones, esa consagración, esa santidad. La santidad no es otra cosa que el apartarnos cada día más de las cosas pecaminosas, de las cosas contaminantes, de aquellas situaciones que nos roban el tiempo de buscar a Dios. Dice aquí, si no hay una verdadera obediencia a Cristo o una búsqueda sincera de la justicia de su reino, entonces es inválido sostener que se posee la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en algunas personas todavía, pero puede estar apagado, puede estar contristado. El Espíritu Santo ya no se va. El Espíritu Santo tiene un ministerio permanente en esta época de gracia. Pero si está apagado, pero si está contristado, ya no opera, ya no trabaja. En cambio, necesitamos decirle al Señor, aviva, Señor, el fuego de tu Espíritu en mi vida, para que yo pueda comprender juntamente con todos los santos cuál sea la buena y perfecta voluntad que tú tienes para nosotros. Es imposible tener la experiencia del día de Pentecostés sin manifestar el señorío de Cristo. Si nosotros decimos, he recibido al Espíritu Santo, quiere decir, el Señor Jesús es quien gobierna y dirige mi vida. Estoy sometido a su señorío. Yo podría decir, Señor, hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieres, cúmplanse tus propósitos, no los míos. Fíjense bien, regresamos tantito aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 2, le damos unas cuantas vueltas a la página y vamos a leer los versos del 36 al 42 para ver cómo lo expresó el apóstol Pedro en ese entonces. Hechos 2, del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta
perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como podemos ver, aquí también era indispensable el arrepentimiento para poder disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo, para poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué se les da el Espíritu Santo con todo su poder únicamente a los que se arrepienten y viven para la obediencia a la fe? Porque solamente para eso se requiere. Hoy en día muchas veces al Espíritu Santo se le han acreditado muchas acciones, muchas cosas, algunas a lo mejor que ni siquiera tienen un fundamento en la palabra de Dios. Pero el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la base principal de que el Espíritu Santo esté en la vida de un creyente. Tener el poder. ¿El poder de qué? De cambiar, el poder de ser transformado, el poder de ser guiado, el poder de ser llevado a la voluntad de Dios en todo momento. El vencedor en Pérgamo puede ser entonces el Hijo de Dios que se rehúsa a tolerar las malas enseñanzas de los falsos maestros. Hoy en día surgen por doquiera y por todo lado y está al alcance de cada uno de nosotros esas malas enseñanzas. Y a veces las toleramos, a veces decimos, eso es porque es una enseñanza conforme a mi pensamiento, conforme a mi idea, y muchos, por eso dijo el apóstol Pablo, en aquel entonces, en los postreros días, se amontonarán maestros, ¿verdad? Se amontonarán muchos maestros, ¿verdad? Y muchos los seguirían. Dice que tendrían comezón de escuchar, porque les encantaría saber que lo que los maestros falsos están diciendo se acopla a su estilo de vida, se acopla a su forma de ver el cristianismo, se acopla a su forma de ver la vida. Y la situación es al revés. Nuestra vida se tiene que adaptar a la obediencia al Espíritu Santo y a la obediencia a la fe, a la obediencia a la palabra del Señor. Las recompensas que habla aquí, y regresando nuevamente al capítulo 2, en el verso 17, habla de dos clases de recompensas. La primera dice, daré a comer del maná escondido. Daré a comer del maná escondido. Comer del maná escondido. El maná, como ustedes deben de saberlo, es un tipo o figura del mismo Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y puede denotar el alimento celestial en contraste en aquella época con los alimentos ofrecidos a los ídolos. Hoy, la palabra de Dios para nosotros los creyentes es ese alimento que tenemos que recibir, pero muchas veces va en contraste con el alimento que nos dan otros ídolos. Quizá ya no tenemos una idolatría así de tener imágenes, de tener adoración a otros personas o artículos o fetiches, pero muchas veces hay una adoración al hombre, a las obras de los hombres, y eso también puede ser un obstáculo para que nosotros podamos realmente recibir el total beneficio del maná que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. El maná es un tipo o figura del mismo Cristo, y decimos que puede manifestarse o puede decirse que es el alimento espiritual que todo creyente debemos tener y debemos alimentarnos de él. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, para que veamos qué nos dice la Escritura respecto a esta situación. Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a ver los versos del 54 al 58. Recuerden que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, debe tener un fundamento en la palabra de Dios, porque si decimos alguna cosa que no está fundamentada en la palabra de Dios, pues no tenemos el derecho de creerla. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios y fundamentado, tenemos toda la obligación de creerla. Dice así el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Imagínense nada más. Qué recompensa tan maravillosa. El hecho de poder disfrutar del maná escondido significa que alcanzamos la vida eterna, que llegamos a la vida eterna. Y ese debe ser un gran aliciente para la vida del creyente. La vida en este mundo es una vida efímera, es una vida pasajera, es una vida que puede durar quizás algunos años. En algunos casos dice la Escritura que puede vivir la gente hasta 70 años, en los más robustos hasta 80. Hemos visto gente que muere de arriba de 100 años, como acaba de suceder con un exfutbolista y un entrenador muy famoso aquí en nuestro país, que fue don Ignacio Treyes, que murió de 103 años, pero son casos excepcionales. Pero al final de cuentas, aunque fueran todos esos años, es muy corto en comparación, y si lo podemos hacer ver al lado de la vida eterna, sería nada. Por eso la Escritura dice que nuestra vida es como esa neblina que hoy está y mañana es quitada, ¿verdad? Nuestra vida es como la flor que hoy crece y a la tarde se marchita. Así de efímera, así de corta es nuestra vida, y muchas veces le damos más importancia a esa parte de la vida que a la vida eterna, a la vida que Dios nos ha llamado a vivir para siempre. Todos somos seres que nacimos para ser eternos. Por eso se habla de la vida eterna y se habla también del castigo eterno. No quiero ahondar mucho hoy sobre el castigo eterno, pero sí quiero ahondar sobre la vida eterna, que es la contraparte. De alguna o de otra manera uno va a vivir eternamente. Y qué mejor que vivir en este tiempo en una forma de preparación para esa vida eterna. Solo tenemos este instante, solo tenemos este momento. Por eso el que el Señor haya ofrecido el maná escondido es uno de los premios que se recibirán y que se podrá tener acceso a la vida eterna. Uno es salvo, dice aquí, por la gracia de Dios y el poder regenerador del Espíritu Santo al oír y recibir la palabra de Dios por primera vez. Es bien importante que la salvación se geste en el corazón de las personas por el hecho de oír la palabra de Dios. Porque al oír la palabra de Dios empieza a haber un despertar en la fe. La Biblia así lo dice. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también cuando nosotros oímos más situaciones contrarias a la palabra de Dios, nuestra fe se puede debilitar o puede ser nula o puede perderse. Por eso nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría. Y la palabra de Dios nos va a ayudar para continuar con el proceso santificador y seguir recibiendo la gracia cada día, cada día. Uno tiene que permanecer en unión con Cristo y participar continuamente de la palabra de Dios al leerla. Y no solo esto, también obedecerla y asimilar sus enseñanzas en el corazón. Por eso la palabra de Dios tiene que leerse todos los días, todos los días, todos los días. Ese era uno de los propósitos que tenía el Señor al decirle al rey, a los reyes que iban a ser nombrados por Israel, que uno de los requisitos para ese rey sería que debería tener una porción del libro de la ley que estaba al resguardo de los levitas. La tenía que tener él una copia para leer en ella todos los días de su vida y así poder obrar en justicia y así poder hacer la voluntad del Señor. Ahora nosotros, según las Escrituras, somos reyes y sacerdotes y tenemos una porción de la Escritura. La tenemos físicamente en nuestras Biblias, la tenemos en nuestros aparatos como los iPads, los celulares, y la podemos tener en cualquier momento. Así que aprovéchala, léela, estúdiala, vívela, practícala.
Solamente con el poder del Espíritu Santo podrás lograr hacer lo que la voluntad de Dios quiere. De aquí parte lo del maná escondido. Es decir, una dulce y secreta comunión con Él traerá como consecuencia una revelación cada vez más amplia de su persona. Y eso producirá mayor temor o respeto por Él. Lo importante no es seguir a Dios, sino conocer a Dios. Y Él quiere darse a conocer a nosotros en todo momento. Él quiere darse a conocer a nosotros en cada instante de nuestra vida. Solamente lo podremos hacer cuando vayamos a las Sagradas Escrituras. Si tú tienes la práctica de leer y estudiar todos los días la palabra de Dios, vas a tener un conocimiento pleno de quién es el Señor, de quién es tu Salvador y cómo tú puedes servirle. Muchos piensan que esto es una vida religiosa. No, es una vida nueva, es una vida verdadera, es empezar a vivir de la mejor manera. Por eso, acércate a un lugar a donde se enseñe la palabra de Dios. Tú que me estás escuchando por primera vez, te insto a que busques un lugar donde se hable la palabra de Dios, donde se enseñe la palabra de Dios, donde se viva la palabra de Dios. Porque de esa manera es como tú vas a conocer a Jesucristo. Y después nos habla también de otra recompensa. La siguiente recompensa es esta piedrecita blanca, ¿verdad? Vamos a leerlo. Al final del versículo 17 dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a ver en qué consiste esto de la piedrecita blanca. En las causas legales, el entregar una piedra era considerado como una prenda de absolución, como alguien que recibía la absolución de su pecado, de su maldad y de que no iba a sufrir las consecuencias. Y entonces para nosotros eso significa que somos absueltos. El Señor pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad. Él no se acuerda de los pecados. Dice que los arrojó al fondo de la mar. De lo que nos va a pedir cuentas es de cuando nos salvó en adelante. ¿Qué hicimos con nuestra nueva vida? ¿Qué hicimos con nuestras vestiduras blancas de lino fino que Él nos dio? Porque no podemos confiarnos, porque hay muchos que dicen, bueno, es que el Señor ya me salvó, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo vivir como sea. Al fin Él perdonó todos mis pecados, ¿sí? Él los perdonó, los pecados de ignorancia, pero los pecados que se cometen de manera voluntaria. El Señor dice en su palabra en 1 de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Él, Jesucristo. A Él lo tenemos como nuestro abogado, el que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos de llevar una vida de arrepentimiento. No debemos de cargar ya con un bonche ahí de pecados como cuando no le conocíamos y veníamos cargando muchas cosas del pasado. No, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos estorban para correr la carrera que tenemos por delante. Necesitamos correr con ligereza, dice el apóstol Pablo. Y para eso tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que asedia nuestra vida. Porque tantos años que conocimos, que caminamos sin conocer a Dios, tantos años que caminamos en una vida pecaminosa, pues obviamente tenemos una inercia, que muchas veces es más natural conducirse en la forma incorrecta que en la forma correcta. Así que la santificación es un proceso que se lleva en la vida de cada creyente desde el momento en que se arrepiente. Y el proceso significa irnos apartando cada vez más y más de lo que es pecaminoso, de lo que es contaminante, de lo que puede venir y afectar nuestra relación con Dios en esta vida y también en la vida futura. También habla aquí de que la expresión de dar una piedrecita en el caso de las competiciones atléticas era un símbolo de victoria. Al vencedor también se le otorgaba una piedrecita y la recibía como un símbolo de haber vencido, de haber ganado,
de haber logrado el objetivo. Entonces aquí ya vemos que hay dos cosas. El Señor nos quiere dar esa piedrecita como una muestra de que en realidad en este mundo fuimos vencedores. La Escritura dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que tomémonos de la mano de Él. Él es el único que nos puede llevar a ser vencedores. También había una expresión al dar una piedrecita de que cuando alguien llegaba al hogar de una persona a la que iba a visitar, en señal de bienvenida, el anfitrión le daba a su invitado una piedrita. Y ahí vemos otra analogía hermosa. Esa piedrecita de la que está hablando la Escritura blanca es como una bienvenida de nuestro Señor a su reino, a su hogar, a su casa. Jesús lo dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. He aquí, voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Oh, Él nos quiere invitar. Oh, Él quiere que estemos con Él. Y esa piedrecita blanca significa que nos dará Él mismo la bienvenida. Dice aquí también que esta piedrecita contenía un escrito, y el escrito era un nombre nuevo. Parece indicar esto la aceptación de parte de Dios y el título hacia la gloria, o el triunfo de la fe sobre todo lo que trata de destruir la devoción a Cristo. Hay enemigos, 3 por lo regular, que nos impiden venir y acercarnos a Dios y seguirlo. El primero es la carne, con la que bregamos todos los días. La carne que a veces nos quiere jugar malas pasadas, la carne que a veces nos quiere consentir tanto que nos hace ver que pues eso no es tan malo, no seas religioso, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué lees tanto la Biblia? No vas a ser un santo, no vas a ser un sacerdote, no vas a ser un monje y cosas así. La carne siempre se está tratando de oponer. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas en el capítulo 5 habla de esa lucha del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Ese es el primer enemigo que quiere interponerse entre tú y la relación con Dios. Por eso es importante someter la carne, ¿verdad? Hablando de los enemigos, también hay otro más en nuestra vida. El siguiente enemigo que tiene el cristiano es el mundo. El mundo que con todas sus situaciones nos embeleza, nos muestra, nos deslumbra y nos hace a veces perder el tiempo y no buscamos a Dios como debiéramos de buscarle. El mundo tiene una gama de formas de cómo atraer la vida de los seres humanos. Y más en este siglo, más en esta época, donde se han descubierto tantas cosas, donde se han hecho muchas, ha aumentado la ciencia y hay mucha forma en que nosotros como creyentes podemos distraernos. Así que tengamos cuidado, porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos también. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos para siempre. No en esta forma, no en este mundo, no en este cuerpo de pecado, sino en un mundo nuevo, en un mundo diferente, donde mora la justicia, donde está su presencia, el lugar que Él fue a prepararnos y donde Él quiere que estemos con Él. Y el tercer enemigo del que nos habla la Escritura es el diablo, Satanás, que en sí la palabra diablo significa adversario. Él es un adversario que muchas veces va a usar tu carne, tus deseos carnales, o va a usar al mundo para lograr distraerte de los propósitos que Dios tiene para tu vida. El enemigo trató de distraer a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo tentó.
se le acercó. Y si trató de distraerlo a él, imagínense, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Le ofertó cosas con mentiras, con trampas, y a veces así el enemigo te oferta situaciones con trampas, con cosas en las cuales tú puedes caer y puedes ser engañado. De tal manera que la Biblia lo presenta como el engañador de nuestros hermanos. Así que estos tres enemigos van a tratar de venir y de que tú no obtengas esa piedrecita blanca con ese nuevo nombre escrito. Que no participemos de ese maná escondido. Esos tres enemigos van a tratar de destruir poco a poco. A veces no va a ser así de una forma rápida, sino va a ser paulatino, paulatino. Si vamos permitiendo un poquito, ¿verdad? Y vamos dejando las cosas, llega un momento en que nos damos cuenta que ya estamos acomodados nuevamente en nuestra posición con el mundo. Por eso, en esta carta que el Señor escribe a la iglesia de Pérgamo, le hace ver, no toleres, no permitas en tu corazón que una mala doctrina, que una mala enseñanza, que una mala concepción de parte tuya te prive del verdadero conocimiento, de la verdadera realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que estar alertas a la sana doctrina. Tenemos que venir y seguir la doctrina apostólica que de alguna manera los primeros apóstoles de Jesucristo arroparon, tomaron y enseñaron a las iglesias. Y tal era esa carga que ellos sentían en su corazón que muchas veces solamente iban para confirmar a los hermanos. El apóstol Pablo era un hombre que tenía en su corazón ese deseo de ir a los lugares donde ya había predicado la palabra. Por eso él hizo 3 viajes misioneros. En 2 de ellos volvió a los mismos sitios a donde había ido anteriormente con la única finalidad de ir y confirmar en la fe a los hermanos. En otros casos él iba y les decía, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos decían, no sabemos si hay Espíritu Santo. Había enseñanzas que muchas veces no se decían. La Biblia tiene una sana doctrina y tiene muchas enseñanzas, tiene mucho que mostrarnos. Por eso estudiémosla, por eso leámosla, por eso comámosla como ese maná que debe de ser el alimento diario y necesario para nuestra vida, porque de otra forma estaríamos nosotros teniendo problemas con nuestro carácter, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar y sobre todo con nuestra manera de creer. Hoy muchos, por no leer las escrituras de manera personal, se creen todo lo que la gente le dice desde los púlpitos, se creen todo lo que la gente les comenta. Y hay algunos que no tienen su fe tan firme que viene alguna otra doctrina extraña, alguna otra persona con esa doctrina y los hace titubear, los hace tambalear y los hace perderse de poder defender su fe. El apóstol Judas decía que deberíamos defender ardientemente la fe que un día fue dada a los santos. Tenemos que defenderla, tenemos que saber defender los principios que rigen la palabra de Dios para que nuestra fe no sea apagada. Tenemos que tener avivamiento, y el avivamiento no es general, es personal, uno a uno. Y si nosotros uno a uno en nuestras iglesias donde estamos avivados, todos juntos con ese avivamiento estaremos haciendo un avivamiento generalizado. Finalmente, para terminar con esta enseñanza, quiero que vayamos a el libro del profeta Isaías. Esta es la última cita que vamos a ver el día de hoy. Isaías, profeta, capítulo 56 y verso número 5. Busque en su Biblia esta escritura para que podamos leerla juntos. Isaías 56, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Miren nada más, qué interesante.
lo que estaba viendo en una visión Juan en la isla de Patmos al recibir este mensaje a las 7 iglesias y en esta ocasión a la de Pérgamo, al hablar el Señor de ese maná escondido, al hablar del Señor de esa piedrecita, de ese nuevo nombre, ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 56, ya se estaba prefigurando, ya se estaba enseñando, ya se estaba manifestando el deseo que siempre ha tenido Dios de habitar en medio nuestro. Vuelvo a leer el pasaje, es muy interesante. Si es posible, márcalo ahí en tu Biblia. Dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Oh, qué hermoso. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Wow, por eso dice que nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Qué nuevo nombre será ese? Mejor que el de hijos e hijas. Wow, yo no sé si será el nombre de amigos. Porque Jesús le dijo una vez a sus discípulos, ya no los llamaré mis discípulos, ahora los llamaré mis amigos. Porque el discípulo no sabe lo que va a hacer su Señor. En cambio, el amigo conoce todas las cosas. No estoy diciendo que esto sea así. Estoy especulando con esta situación porque un hombre mejor que hijo e hija, ¿cuál podría ser? Un hombre a lo mejor más entrañable, de amigo, de amistad. Dice aquí que sería un nombre perpetuo, les daré, un nombre que nunca perecerá, un nombre eterno, un nombre que va a trascender por toda la eternidad. Históricamente, esta iglesia, la que estamos terminando de estudiar el día de hoy, que es la de Pérgamo, esta iglesia es muy probable que represente el tiempo inmediatamente posterior al emperador Constantino. ¿Y por qué digo esto? Porque es cuando la iglesia se quedó totalmente casada, pero totalmente casada con el Estado. Se casó con el Estado, se casó con el gobierno y empezó a caminar paralelamente hacia lo que el gobierno establecía y decía. Miles vinieron a ser nominalmente cristianos y la iglesia comenzó a tolerar prácticas paganas en su seno. Porque debemos recordar que el emperador Constantino fue aquel que hizo o oficializó al cristianismo como la religión oficial en el reino que él precedía. Y de alguna manera debemos darnos cuenta que en aquel entonces Roma tenía una gran influencia en casi toda Europa y gran parte de Asia y África. Imagínense, para establecer un emperador a la iglesia cristiana, al cristianismo como la iglesia única, y si no fuese así, la gente podría morir por rebelarse contra este edicto, pues imagínense, muchos vinieron a ser cristianos, por temor, por miedo, nominalmente, no por convicción, no por el deseo de verdaderamente buscar a Dios. Y tristemente empezaron a introducir esas prácticas paganas en su seno, tal y como se lo está diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Están ahí, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y de alguna manera nos podemos dar cuenta que esos son situaciones que el Señor aborrece. Aquí lo dice, la cual yo aborrezco. Él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Una doctrina donde empiezan a hacer una mezcla, un sincretismo, donde empiezan a convivir varias ideas religiosas sin importar de quién se trate, y al final de cuentas, como algunos dicen, mal dicho, todos vamos en búsqueda del mismo Dios. Hay muchos caminos para encontrarse con Dios, pero Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, así que escojan cuál quieren. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre si no es a través
de mí. Solo Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Solo Jesucristo tiene la verdad que nos hace conocer al Padre. Y solo Jesucristo tiene la vida eterna, que garantiza una vida libre de pecado, libre de maldad, libre de las contaminaciones de este mundo y sobre todo libre del temor a la muerte, libre del temor a las enfermedades. Como hoy mucha gente está teniendo ese temor por causa de esta pandemia, pero yo quiero decirles algo, mis amados hermanos y amigos. Nadie se va a ir antes ni después. Dios le puso un plazo a la vida de cada ser humano. Y al Señor no lo toma por sorpresa esto. Y la gente que ha muerto por esto es porque ya era su tiempo. Dios lo había determinado de esa manera. Y los que estén por morir quizás también sea eso. Por eso dice la Escritura, y nosotros como creyentes debemos tener esta premisa bien fuerte en nuestro corazón: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso quiero aprovechar este espacio para decirle a la audiencia, no solo de la iglesia que me está escuchando, sino a la audiencia de la gente que quizás todavía no está caminando en el cristianismo, todavía no está caminando como seguidor de Jesucristo, que el problema más grave que el ser humano tiene, el virus más fuerte que el ser humano tiene, se llama PK2. Ese virus ya tuvo su vacuna hace 2000 años en la cruz del Calvario, porque el que tiene ese virus o se muere por causa de ese virus va a tener dos muertes: la muerte física, que todos padeceremos en algún momento, y la muerte segunda, que es la separación por toda una eternidad de la presencia de Dios. Y no hay nada más terrible que haber vivido en esta vida 30, 40, 50, 80, 103 años y haber terminado en un lugar eternamente alejado y apartado del Dios vivo. Por eso, amigos, les invito a que tomen en serio lo que hoy está pasando, que es una llamada de atención de parte de nuestro Dios para que volvamos a Él, para que le busquemos a Él. Y no importa si en algún momento, conociéndolo a Él, uno llegase a infectarse de esta enfermedad y llegase a morir, uno llegaría a la presencia de Dios. Al final de cuentas, tarde que temprano, todos los seres humanos tendremos que morir. Pero qué mejor es que moramos con la conciencia de que nuestros pecados fueron lavados y perdonados en la cruz hace 2000 años. Esa es la verdadera tragedia. Ese es el verdadero problema. Así que si Dios está hablando hoy a la humanidad tiene que voltear y darse cuenta que Dios es soberano y que Él está trayendo todavía un importante mensaje de arrepentimiento, como lo leímos ahorita, para su iglesia, pero también un mensaje de arrepentimiento para el mundo. Algunos dicen: Jesús ya se tardó. Hace 2000 años dijo que vendría y no ha venido. Y algunos ya hasta piensan y bromean sobre estas cosas y ya no lo toman tan en serio. Pero la verdad es que la Escritura dice en el segundo libro de Pedro que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Al contrario, dice, Él es paciente, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, tanto los que están afuera, que no le conocen, como los que estamos dentro en la iglesia y que de alguna manera también, como se le está instando a estas 7 iglesias al arrepentimiento, también el Señor nos está hablando hoy a nosotros. Por eso estas enseñanzas se llama el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Y te invito a que el próximo día jueves de la semana que viene, en esta misma línea, en esta misma página de la iglesia Antioquía,
nos podamos reunir nuevamente para escuchar el mensaje que Dios tiene a la iglesia de Tiatira. Es la siguiente iglesia que vamos a estudiar y les estoy invitando para que a esta misma hora, a las 7:15, nos podamos conectar y podamos escuchar el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Pero también quiero hacerles la invitación para decirles que el próximo domingo vamos a tener nuestra reunión de enseñanza como iglesia, y ahí también tenemos un mensaje muy importante. Se llama las señales de los últimos tiempos, las señales antes del fin. Así que vamos a invitarles para que el próximo domingo a las 10:30 de la mañana podamos conectarnos en esta misma página y podamos proceder a seguir escuchando la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre por esta preciosa enseñanza que tú nos has dado en este día. Rogamos, Padre, que a través de ella tú hayas hablado a nuestros corazones, a nuestra vida, y que procedamos verdaderamente a mirar la condición de nuestro corazón. Y si es necesario arrepentirnos, es importante hacerlo. No es algo que nos debe dar vergüenza, al contrario, debemos reconocer delante de Dios cómo somos, quiénes somos, y de esa manera garantizar el avivamiento personal de nuestro corazón en esta vida que tú nos has dado. Muchas gracias, bendito tu nombre, por siempre y para siempre. Dios les bendiga a toda la humanidad.